Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. La Coordinación de Extensión y Difusión Universitaria presenta Hablemos del consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, presentemos a nuestros especialistas. Hola, soy la doctora Diana Leticia Pérez Lozano, docente de tiempo completo de la Academia de Ciencias Biomédicas de la Licenciatura en Medicina General y Comunitaria de la Universidad de la Salud. Hola a todos, soy el doctor Galeana de la Universidad de la Salud, de la Licenciatura en Medicina General y Comunitaria. Sí, buenos días. Mi nombre es Javier del Moral Córdoba, médico pasante realizando servicio social en la Dirección de Proyectos de Investigación y Desarrollo de la Universidad de la Salud. ¿Por qué el consumo de sustancias psicoactivas y los daños asociados son temas relevantes para la salud pública? Es un tema relevante para el sistema de salud porque tenemos que entenderlo que no solamente va a afectar al individuo, sino también afecta a su familia, afecta a la comunidad y afecta a la parte del sistema de salud. Desde la perspectiva médica vamos a tener diferentes consecuencias, desde la parte de enfermedades infecciosas, toda la parte de deterioro cognitivo, estamos hablando de la salud mental y también vamos a tener en un contexto social cómo existe un abandono, tanto el abandono escolar como el abandono laboral, lo que va a afectar al sistema de salud y a la sociedad en sí. Entonces tenemos que verlo con un enfoque multifactorial y debemos de realizar medidas preventivas para poder erradicar este tipo de situaciones. Sí, el consumo de sustancias psicoactivas o drogas es un tema relevante para la salud pública por el impacto que genera en las personas que lo consumen, en su salud principalmente, y además de los problemas económicos y sociales. El impacto que genera en la salud de las personas tiene que ver con trastornos en el sistema nervioso central y que impactan en la forma en la que la persona piensa, en sus emociones, en sus sentimientos, en su comportamiento, lo que puede llevar a aumentar el riesgo de lesiones, de violencia o incluso de prácticas sexuales de riesgo. Como vemos, es un problema de salud pública porque daña a la persona y su entorno y las personas que conviven con él o con ella. Pero vemos que es un problema también de salud pública porque va en aumento, entonces requiere atención. ¿Qué factores sociales, económicos o comunitarios pueden aumentar la vulnerabilidad de algunas personas a desarrollar consumos problemáticos o sufrir daños por el consumo de drogas? La vulnerabilidad no va a depender de un solo factor. Como lo hemos comentado, son factores multifactoriales, entonces lo vamos a tener desde un punto de vista individual, familiar, comunitario y social. En la parte individual, nosotros siempre hemos manejado algo que se llama variabilidad biológica. Esto quiere decir que todos los individuos somos diferentes, tanto en la parte genética como vamos a asimilar también diferentes fármacos y diferentes situaciones fisiológicas. Entonces, si un individuo tiene la variabilidad o la parte genética de predisposición, va a ser un factor que puede coadyuvar. Desde la parte familiar vamos a tener entornos de violencia y también vamos a considerarlo que si la persona está rodeada por un entorno donde existe un consumo activo, entonces muy probablemente tenga ese factor de riesgo. Desde la parte social tenemos que considerar las determinantes sociales en salud. Estas se enfocan a la vulnerabilidad desde un nivel socioeconómico bajo, falta de oportunidades, falta de acceso a servicios de salud mental, falta de acceso a condiciones dignas de trabajo, falta de acceso a educación. Entonces, si nosotros juntamos los diferentes factores, pueden llevar a un individuo a tener mayor predisposición o menor predisposición a presentar un consumo activo de sustancias psicoactivas. Desde esta perspectiva, la salud pública debe de enfocarse en un modelo de prevención multifactorial, donde debe de considerar desde la parte educativa, pero también la educación para la salud, programas de apoyo familiares y programas recreativos que puedan llevar a nuestros jóvenes a mantenerse en un ambiente deportivo, que puedan llevar a cabo estas actividades y que les den esta parte de protección hacia el riesgo del consumo de estas sustancias. Sí, la evidencia muestra que el problema del consumo de sustancias psicoactivas o drogas es un problema complejo y multifactorial.
en el que influyen factores tanto de la persona misma que las consume, como factores sociales, psicológicos, del entorno familiar, factores que tienen que ver con la estructura del país en el que vive, por ejemplo, la parte económica y también la parte de la normatividad que existe con respecto al consumo de drogas en el lugar o el entorno en el que vive la persona. Algunas de las situaciones que impactan de manera muy fuerte en la vulnerabilidad de las personas a verse en la necesidad de consumir drogas es el entorno familiar o que personas de la familia sean consumidores de drogas, que haya ese antecedente, incluso en sus mismos pares o amigos que consumen drogas y que los inciten a consumirlas también. Este es un problema que va en aumento constantemente y en el que urge tomar medidas o acciones que inhiban o reduzcan este fenómeno. ¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes debido al consumo de drogas? ¿Qué medidas pueden ayudar a reducir esos riesgos? Existen diversos problemas de salud relacionados con el consumo activo de sustancias psicoactivas. Los más frecuentes o los que conocemos más son las afectaciones neurológicas o del sistema nervioso central. Estamos hablando de depresión, estamos hablando de ansiedad, que pueden también llevar a una parte de psicosis. Inclusive hay alteraciones del sueño. Esto es importante porque la persona empieza a sentir esta parte de depresión y esta parte de ansiedad y entonces requiere consumir la sustancia cada vez en una proporción mayor porque quiere sentirse mejor, pero esto lo lleva a que cuando termina en efecto empieza un declive dentro de la parte emocional y entonces quiere volver a consumir de nuevo la sustancia y esto se convierte en un círculo vicioso. Entonces, desde este punto también va a haber afectaciones en otros sistemas. Estamos hablando de que se afecta el sistema respiratorio, la parte del aparato cardiovascular, vamos a tener afectaciones también en hígado. Sin mencionar que existen también diversos tipos de accidentes o lesiones por conductas de alto riesgo. Entonces podemos tener desde accidentes vehiculares, agresiones a terceras personas o autolesiones hacia las personas que consumen. Y también vamos a considerar el tema de enfermedades infecciosas, esto dependiendo del tipo de administración de la sustancia. Por ejemplo, en diversas sustancias que se administran en vía intravenosa existe mayor riesgo a contagio en la parte de enfermedades de transmisión de vía sanguínea. Entonces vamos a ver cómo esto va a afectar en toda la parte de la salud pública y por eso siempre hemos considerado que los programas deben de enfocarse más a la prevención. Es un problema multifactorial, como bien había mencionado, y por lo mismo va a tener daños hacia lo que es el sistema nervioso central, principalmente a lo que es la parte del cerebro. Puede haber deterioro del aprendizaje, de la toma de decisiones y en casos más avanzados puede empezar a haber daño de las neuronas y esto va a provocar problemas más severos. También las drogas pueden ser vasoactivas, lo cual va a dar problemas de enfermedades vasculares y en casos severos puede llegar hasta los infartos. Un problema que también se va añadiendo es que conforme se va utilizando este tipo de sustancias, se pueden ir agregando enfermedades que pueden ser desde el hígado, el riñón o algunos otros sistemas, por lo cual al final este tipo de personas que consumen drogas terminan con muchas enfermedades. Además, como bien lo habían mencionado, cuando las personas están bajo el efecto de estas drogas pueden tener prácticas riesgosas, incrementando el riesgo para lo que es hepatitis o VIH. Entonces, si lo pensamos, hay muchas enfermedades que se van sumando a este problema de drogadicción. Quiero hacer énfasis que la drogadicción es una enfermedad, es un problema del sistema de recompensa del sistema nervioso central, no es un problema solamente de voluntad o de que alguien lo quiso hacer así. Que esto es muy importante para que las personas no se sientan culpables con este problema. Es una enfermedad. Además, es muy importante para poder reducir estos riesgos el poder contar con redes de apoyo y poder identificar los datos de alarma en las etapas tempranas para evitar estas adicciones. ¿Por qué es importante difundir información basada en evidencia sobre los riesgos, efectos y estrategias para reducir daños asociados al consumo de drogas?
La información basada en evidencia es importante para disminuir los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas. Muchas veces las personas se encuentran desinformadas y esto ocasiona que toda la parte de las complicaciones puedan ser más severas y más frecuentes. Muchas veces se les da más prioridad a mitos o creencias de familiares o amigos, donde les pueden explicar que no pasa nada, sin embargo, siempre existe un riesgo activo. Entonces, si el profesional de la salud comunitario se basa en esta información basada en evidencia, va a poder transmitirla a estas personas y sobre todo también tiene que hacerlo de una manera respetuosa y empática, porque tenemos que quitar ese prejuicio para que podamos entender esto como una condición de salud que también tiene que ser visto por nuestro sistema. Sí, es importante que este tema se maneje con mucho cuidado y por eso es importante la evidencia, ya que esta constituye información confiable y veraz sobre la que se van a basar las políticas públicas, por ejemplo, el diseño de las mismas. Esta información también sirve para la toma de decisiones de las personas que tienen que tomarlas y, más importante aún, esta información basada en evidencia respecto al ámbito del consumo de sustancias psicoactivas tiene que ver también que las personas que la van a utilizar, estoy refiriéndome a la sociedad en general, pueden tomar medidas y basarse en ellas para inhibir el consumo de drogas o tomar decisiones en cuanto a su consumo. Porque recordemos que hay drogas que son o sustancias psicoactivas que se consideran legales, como es el alcohol o el tabaco. Entonces, todos los grupos de edad estarían involucrados en la sensibilización que esta información o evidencia podría tener como impacto en ellos para reducir o inhibir el consumo de estas sustancias. ¿Qué papel deben jugar los profesionales de la salud comunitaria en la prevención, la reducción de riesgos y daños, así como en el tratamiento del consumo de drogas? Los profesionales de la salud comunitaria son muy importantes porque muchas veces son el primer contacto entre las personas de consumo activo y el sistema de salud. No solamente deben de limitarse a tratar las complicaciones, sino también deben de generar programas de prevención e identificación de posibles riesgos para sus pacientes. En este sentido, se deben de también acercar a la comunidad, dar pláticas en escuelas, generar programas de familia para hacer redes de apoyo familiares. En el tratamiento, los profesionales de la salud comunitaria lo deben de ver de una forma interdisciplinaria. Estamos hablando que deben de involucrar a las áreas de psicología, enfermería, psiquiatría y trabajo social. Esto porque se tiene que ver al individuo como un todo. Los tratamientos también tienen que ser acompañados. En reducción de riesgo, la atención tiene que ser integral y se debe de tratar al paciente sin prejuicios. Estamos hablando de información basada en evidencia, pero que sea transmitida de forma empática y con respeto. Esto nos va a ayudar a la prevención. Tenemos que entender que el consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno complejo que tenemos que prevenir, tenemos que tratar y tenemos que acompañar. Debe haber un enfoque multidisciplinario para poder trabajar de manera conjunta. Desde la parte médica, que se tiene que estar haciendo el diagnóstico, pero también es muy oportuno lo que es la parte preventiva, hacer pláticas en escuelas, en centros de trabajo o en lugares donde se pueda estar reuniendo la juventud. Otra cosa muy importante también es que no solamente es un apartado médico que se tiene que estar trabajando, también se tiene que trabajar la parte social, junto con trabajo social, abogacías u otras disciplinas o licenciaturas que nos van a apoyar a poder integrar nuevamente a estas personas, porque uno de los problemas que se tiene es el estigma. Una vez que se tiene esta drogadicción, se piensa que esta persona es la culpable de este fenómeno y, como ya hemos platicado, es una enfermedad, por lo cual también requerimos que el propio sistema vuelva a aceptar a estas personas y no haya recaídas. Ahora, existen también centros especializados para poder hacer la detección oportuna, el diagnóstico, pero también la rehabilitación. Es importante hacer la invitación y la aclaración que se debe de evitar llevar a los pacientes a clínicas clandestinas o a tratamientos milagrosos, ya que esto puede empeorar la condición del paciente, haciendo más severo en ocasiones el trauma que de por sí ya traen estas personas. Vuelvo a hacer la aclaración, la drogadicción es una enfermedad, motivo por lo cual requerimos la atención por parte de médicos especializados, personal también capacitado, que le permita brindar esa atención, la prevención, el diagnóstico y la rehabilitación oportuna.
Me gustaría cerrar con un mensaje para todas las personas que en este momento están atravesando por una adicción. Por favor, tu cerebro no está roto, solo está herido. Y hay un mapa para salir de ese laberinto. No tienes por qué recorrer el camino a oscuras. Busca ayuda. Gracias.